nosotros el señor Eusebio Velázquez, pero yo lo conozco, y debo confesar, esto es la teleaudiencia de otra manera. Yo lo conozco como el tío Cheo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Noticias Paraguay. Bien. Gracias por la invitación y evidentemente que tienen interés en saber algo más de lo que es la historia de la independencia. Asimismo, vamos a hablar un poco de historia y vamos a hablar de árboles genealógicos, de la genealogía, del origen y cómo... La primera pregunta que tengo es, hoy en día uno puede encontrarse con descendientes de los próceres, o sea, los yegros, los caballeros, digamos, ¿son parientes de nuestros próceres? Abundantes hay. Los caballeros, por ejemplo, el doctor Negrete, que recientemente murió, Caballero Aquino, que está en la Cancillería, es descendiente directo de Pedro Juan Caballero. Muchos, los yegros son acá del barrio, ¿no? Los descendientes de Fulgencio Yegros. Son los tataranietos que están por todo este barrio acá de Villamorra, ¿eh? Son antiguos vecinos. Hay, o sea, muchos, ¿y los otros próceres también? De todos. De todos los próceres hay descendientes. O sea, toda la familia continuó, digamos, en esta tierra, ¿verdad? Claro que hay descendientes que no llevan el apellido, ¿no? No llevan el apellido, pero sí son descendientes, porque el apellido del prócer lo tienen en tercero o cuarto grado, pero son descendientes. Algunos Vargas Peña son descendientes de Iturbe. Ah, mira. Y bueno, así. Hay abundante. De hecho, en el 2010 se formó una asociación de descendientes de próceres de Mayo en el Cabildo de Asunción a instancias de la directora Margarita Morcelli. Y bueno, ahí se eligieron las autoridades de esa asociación que subsiste. Todos en base a descendientes. ¿Y quién eran los próceres? Ayer le preguntaba yo a un historiador que vino acá, porque llevo muchas recreaciones de qué ocurrió en aquella madrugada, y le preguntaba cuál era el acento con el que hablaban. Y me decían, probablemente hablaban como españoles. ¿Quién eran los próceres? ¿Cómo hablaban? ¿De dónde venían ellos? Bueno, un poco que el acento era muy español, no creo tanto. Ah, mira. Porque en Paraguay se generó una propia cultura. Había una forma de ser, de andar, muy distinta al resto de América. Hay que acordarse de que Paraguay estaba encerrado en el corazón de América. Era un país desconocido, muy lejano para los españoles, tanto que tenía una cierta independencia respecto a la metrópoli que era Madrid. Acá se producían fenómenos políticos que en las otras partes de América no. Por ejemplo, nadie en otras partes podía ser oriundo del país y ser a la vez gobernador. Acá no. Acá Hernandaria fue gobernador, nació acá. Fulgencio de Yegros y Ledesma, el abuelo del prócer, también fue gobernador, y otros más gobernadores que eran oriundos del Paraguay. Eso no se daba en otras partes. Tampoco estaba permitido en otros lugares que los gobernadores que venían podían casarse con mujeres oriundas de la tierra que gobernaban. No, en Paraguay no había problema, se casaban. De hecho O sea, que el acento con el que hablaban, digamos, era como el nuestro ya ahora, ¿o no? Y un poco, sí, habrán tenido alguna diferencia pequeña, pero es casi la misma, porque hay que recordar que el guaraní era manejado por las mujeres. Casi todas las esposas de los grandes señores solamente hablaban guaraní, se expresaban en guaraní. Entonces, el guaraní más el castellano generó un acento distinto, claro que existieron españoles en la segunda época, ya en finales del 700 del siglo XVIII, los Machaín de Q, Cálcena y otros más que eran españoles que venían y tenían su acento propio, pero esos enseguida pasaban a ser igual a los paraguayos en su forma de hablar. ¿Y los próceres, digamos, que eran un dato que siempre llama la atención es la juventud de ellos? Bueno, eso es lo que yo siempre objeto. En esa época un hombre de 24, 25 años no era un joven, era un viejo. Era distinto a lo que ahora, por ejemplo, uno de 25 años, oye, pero es un pendejo. Se dice. En esa época un hombre de 25 podía ser general, de acuerdo a sus méritos.
hay que recordar que el promedio de vida, la expectativa de vida en esas épocas era otra, 40, 45 años de edad. Entonces un hombre de 25 ya alcanzaba su plenitud como hombre, no desde el punto de vista biológico, sino como persona. Claro, o sea que ya a esa edad no era como ahora, así que ya había familia, ya tenía familia, tenía Claro, hijos. ahí por ejemplo se habla mucho historia de los mozalbetes, que yo no estoy en ese aspecto, porque sí en verdad tenían 21, 22, 23 años algunos, pero esos eran parte ya de una sociedad muy crecida. No es precisamente que ellos eran unos jovencitos, jovenzuelos, ya tenían experiencia. Hay que hacer constar que en 1850 nomás, ya tiempos pasados a la independencia, un chico de 13, 14 años era apto para el cuartel, ya podía ser reclutado. Nosotros hablamos de los niños que pelearon por Paraguay, pero si el establishment estaba ya así, 13, 14 años, ya era un hombre, ya estaba pulido. Algunos no seguramente, pero casi todos los paraguayos y en todas partes se formaban desde chiquitos en la milicia. Uno cuando piensa en esa primera etapa de Paraguay independiente, siempre piensa en José Gaspar Rodríguez de Francia. Claro. Él no tuvo participación en la gesta, ¿verdad? Ayer he visto la película Libertad, en el cual lo ponen a Francia como que fue el orquestador de la revolución. No, y no es así. El jefe natural de la revolución fue Fulgencio Yegros. Lastimosamente él no pudo estar en el momento en que se produce el golpe contra Velasco porque él estaba en el sur, estaba muy allá cerca del río Paraná. Y él viene días después, pero Caballero, Iturbe, Troche y otros más decidieron hacer el golpe inmediato porque había sospechas de que el gobernador podía entregar la provincia a la princesa Joaquina Carlota de Portugal, que estaba en el Brasil, que le correspondería por derechos dinásticos, sí. Porque Fernando VII, siendo el rey de España, estaba preso por Napoleón, por los franceses. No gobernaba, estaba sin capacidad de hacer nada. Entonces, ante esa situación, querían trasladarle la provincia al Paraguay bajo el mando de esta señora, cosa que no sucedió, que también el gobernador fue más bien paraguayista. Era un hombre muy bueno, Velasco, era muy querido en su época y también después, antes de morir, le hacen homenajes a él. Él era un hombre muy querido por la sociedad paraguaya, era un hombre de bien. De hecho, formó parte del gobierno después. Y formó parte, que la cayó. Claro, después ya lo sacaron, Pero hay que hacer constar que Velasco también venía de una familia muy distinguida de militares. En España él participó de grandes batallas, en la batalla de Bailén y otras más, él estuvo presente. Él ascendió al grado de coronel desde el momento que es nombrado gobernador en Paraguay. Es un dato interesante porque ayer hablábamos también de la forma en que la historia se contó mal siempre, digamos. Así mismo. Con muchos resúmenes. Decía, por ejemplo, el 14, 15 de mayo se da el golpe, Paraguay independiente, se funda la República del Paraguay, el día siguiente festejo en las calles. No, fue mucho más lento que eso. Mucho más lento. Y Velasco siempre fue pintado como el enemigo de la historia. Él era un hombre querido. Y te pregunto también, aparte de que para seguir hablando sobre eso, él también tiene descendencia en Paraguay. Bueno, él era soltero, él no dejó descendencia, pero su sobrino, que era el ayudante de él en la gobernación, se llamaba Benito Velasco Marquina. Él fue radiado por los primeros gobiernos, tenía que salir del país, pero se quedó en Pilar. Ahora, muchos Velascos de Pilar son descendientes de él. Mirá, son parientes de Velasco. Y son parientes del gobernador, de hecho, no te al ser descendientes de su sobrino. Y ellos, hay también alguna asociación, ¿saben ellos de esta...? Y muchos de ellos saben, sí. Yo estaba correcto. conversando con la doctora Nora Gauto de Meyer y me dice, ella me parece, sí, le dije, es verdad, existen las documentaciones que pueden probar eso, le dije. ¿Y cómo se prueban? A través de los bautismos, de las actas de bautismo.
porque no existía el registro civil. Entonces las actas de bautismo son las que demuestran ese parentesco, ¿no? Correcto. Y hablando de genealogía, los próceres pertenecían a un sector social, no precisamente ellos eran así. Todo el país pertenecía, todos los que eran paraguayos descendientes de primeros conquistadores tenían una misma categoría social. O sea, por derechos de sangre eran tan nobles como el noble más rico de España, porque la nobleza no se transmite porque tiene un título nobiliario, sino porque tiene derechos de sangre. El hidalgo es hijo de fulano, nieto de mengano, y así. Dice un viejo refrán, al noble lo hace el rey y al hidalgo lo hace Dios. ¿Por qué? Porque el hidalgo tiene que nacer de cuna. Claro. Y la nobleza, la hidalguía siempre tiene nobleza, pero la nobleza no siempre tiene hidalguía. ¿Me explico? Sí. El rey de España le otorga a un militar o que no tenía nobleza, le otorga un título, automáticamente le hace noble, pero no lo puede hacer hidalgo. Claro, porque el hidalgo la hidalguía se hereda. Se hereda, es el derecho de Y sangre. los próceres todos... Todos eran hidalgos. O sea, nuestros próceres, digamos, no es que eran unos soldaditos que se metieron, no. Venían de un linaje. Y hay una cosa que entender. Voy a irme más al fondo de la historia. Cuando Domingo Martínez de Irala necesita crear el cabildo para poder gobernarlo en forma ya, vamos a decir, constitucional, a pesar que no había constituciones, pero se regían por los sistemas castellanos. El cabildo era una institución muy castellana, era una institución que viene a ser como lo que es ahora la municipalidad, era un municipio. Entonces, estaban los alcaldes de primer voto, segundo y los regidores. Pero para ingresar a esas corporaciones se necesitaba ser noble de sangre. Ah, mira. Entonces, asimismo pasaba con los curas, los militares, solamente la nobleza tenía. Ahora, Carlos V, emperador y rey Carlos I de España a la vez, emite una real cédula en 1550 en el que declara que todos los españoles estantes en el Río de la Plata, en Asunción del Paraguay, que es sobre el río del Paraguay, dice así, los hago a todos los que no lo son hidalgos de solar conocido. Entonces, automáticamente, esos españoles que formaban el primer lote de conquistadores pasaron a ser nobles por un decreto. Correcto. Ahora, de esa manera, todos los que vivían acá podían integrar el cabildo. Y la primera demostración, vamos a decir, de democracia en cuanto a elección se da en el Paraguay. En el mundo no había. ¿Cómo? También el emperador autoriza a que los estantes en Paraguay elijan su gobernador y que ese gobernador gobierne en nombre del rey. Pero la realidad era que acá los muchachos elegían y en otras partes no se decidía, se designaba desde Madrid. En cambio, en Paraguay... Ya había una democracia anticipada. Algo parecido a una democracia. Pero era una elección ya libre, claro, y soberana por cada uno de ellos. Claro. ¿Quién era? Me mencionabas lo de Fulgencio Yegros. Sí. ¿Quién era Fulgencio Yegros? Fulgencio Yegros proviene de una antigua familia que... El primer Yegros llega en el siglo XVIII, en 1621. Es el que trae a la Virgen de la Merced. La imagen de la Virgen de la Merced que está en la iglesia franciscana la trajo Diego de Yegros. Pero Diego de Yegros venía conformado con todos sus papeles que demostraban su hidalguía. Pero para tener más fuerza, necesariamente tenía que casarse con una paraguaya, una oriunda nativa, y se casa con una bisnieta de Irala. Entonces, de ahí es que todos los Yegros son descendientes de Irala. Ah, mira. Todos. Y después de otros más, con el correr del tiempo los Yegros van casando con uno con otro y van entroncándose con distintos. O sea, que a partir de Irala, después luego el primer Yegros hasta Fulgencio,
iba un linaje de nobleza bien conocida. Pero no hay que olvidarse que ese pobre campesino rústico, ignorante, que vivía en alguna compañía, que ahora es una compañía, pero bien allá metida en el monte, tenía un apellido, uno se acercaba, ¿y cómo es su apellido? Caballero, decía. Ah, bueno, y era tan noble como Pedro Juan Caballero. ¿Y Pedro Juan Caballero quién era? Y era él es descendiente, por ejemplo, de los Añasco, porque él era caballero de Añasco. Es un apellido y una familia que se funda en el 1590 del casamiento de Johan Caballero Bazán con una señora de apellido Añasco. Entonces los hijos, la mitad salen Caballero Bazán y los demás Caballero de Añasco. Y ese es un linaje muy, muy conocido y muy activo en el Paraguay. Los Caballeros de Añasco llegan tanto a que, por ejemplo, Bernardino Caballero de Añasco, de Melgarejo y Genes, que sería su nombre completo, desciende hasta de emperadores. ¿Y cómo es eso? A través de Andrés Chacón Manuel, un español que se casa con Francisca Ponce de León, paraguaya, bisnieta de Irala. Y ese Chacón Manuel, por su apellido Chacón, traía la sangre de Federico Barbarroja, de San Fernando, rey de España, de los emperadores de Bizancio. Entonces, acá hay tanta sangre noble metida en muchos que la gente no sabe. Exactamente. No sabe. ¿Rodríguez de Francia? Y Rodríguez de Francia por los yegros, que hay muchos que no quieren reconocer que Yegros, principalmente la familia Yegros, no quieren reconocer que él es pariente. Ahora, que se crió con doña Josefa de Velasco y Yegros, que funge como la madre, sí. Pero hay una anécdota en el Cabildo de Asunción. Cuando Francia es elegido como diputado a las Cortes de Cádiz en 1809, más o menos, 800, sí, por ahí, ya Fernando VII estaba preso. Entonces en Cádiz se van a juntar todas las colonias, las provincias de España. Y necesariamente él tiene que demostrar por genealogía quién es él. Claro. Y él hace solamente por el lado materno. Y en el Cabildo había un regidor, que era el doctor Juan José Báez, que le acusa a él de no ser hijo de doña Josefa. Y luego también estaba un contemporáneo suyo, que él pretendió que sea su suegro, el coronel José Antonio de Zavala y Delgadillo, lo acusa a él como de pardo y no ser de la familia de los Yegros. Por eso no quería que tenga relaciones con su hija, que era Petrona Zavala, que luego se casa con un machaín y sin motivo alguno este señor Francia lo encarcela y lo mata en la cárcel. Vaya a saber si celoso por la Petrona. Bueno, esas son elucubraciones mías nada Claro. más. En aquella época los matrimonios, ¿cómo se daban? ¿Eran así tipo por acuerdos también o cómo? Había acuerdos también, sí, había acuerdos. Hay documentos que demuestran acuerdos entre familias, sí, para casamientos. Los casamientos se hacían siempre en las iglesias y aparte de las iglesias también en los domicilios. Ah, mira. Sí, en ese tiempo era permitido. Bueno, ¿algún prócer más Bueno, a ver, todos provenían de familias, digamos, había mucha sangre ahí. Yo la distinción... Sangre real. Claro, que no se entienda. Noble. Sí, la nobleza es una cosa, la realeza No, claro, es otra. digo como sangre... Ahora, todos los próceres tenían sangre noble, todos. Ahora, todos los paraguayos también, por más pobre y miserable que sean y vivan miserablemente en el campo, eran porque con el correr del tiempo se fueron quedando en el campo, se fueron volviendo rústicos, algunos venían a la ciudad y esos eran los que hacían la cresta de la ola de la sociedad. Pero la nobleza del paraguayo es patente. ¿Alguien participó del golpe? ¿Alguno que no tenga, que no era no tenía sangre noble? Es como que se infiltró y se metió. Todos eran paraguayos. Todos tenían sangre noble, sí todos. o sí. Hasta el correcto. español Ceballos era de una familia noble española.
Y ese es vamos a decir, un aspecto de la historia que pocos historiadores quieren tocar, porque casi todos son republicanos. Unos son colorados, otros liberales. Y hay otros que han hecho historia, son comunistas o socialistas, que no quieren ver ese aspecto real y que existió en el Paraguay. Por último, ultimísimo. Sí. Ese billete nuestro billete de 10.000 guaraníes tiene la imagen con la silla caída. Sí. Eso también generó mucha polémica. ¿Eso es una imagen que se asemeja a la realidad o no? Sí, yo creo que yo investigué en el tema justamente en una controversia que tuve con Federico Franco. Sí. Bueno, ese billete, o sea, esa imagen que está pintada en el Palacio de Gobierno y también la original que está en la Casa de la Independencia, es a pedido de Juan Silvano Godoy al pintor Darré. Darré se larga con la licencia que tienen los pintores y los poetas de hacer a su antojo. Él hace para el Paraguay, es su creación. Dicen, no, es Argentina. Mentira. Mira. La Argentina tiene otro, hecho por otros. El Paraguay solamente fue hecho por Darré y es legítimo. Algunos me decían, ese uniforme no es paraguayo. Ese se dijo. Y el uniforme no iba a ser paraguayo, porque no había uniforme paraguayo, era uniforme español y correspondía. Ahora, de que haya una luz que caía del techo y que aparentemente era una sala grande, esa era la imaginación del pintor, que no sabían que en el Paraguay había solamente ranchos. Bueno. Tío Cheo, Eusebio Velázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pero a las órdenes. Hablar un poco de historia, hablábamos de la importancia de hablar un poco de historia en estos días y ir recapitulando cosas. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias a vos.